Es una alegría y bienvenidas, me corrige, me señala Beto. Es una alegría tenerlos a ustedes, en especial a los estudiantes de mi curso de Ciencia Política, para hablar sobre el tema de Venezuela. Esta idea surgió como una iniciativa de los estudiantes y el Departamento de Ciencias Sociales y el Centro de Investigación acogió de manera muy positiva esta iniciativa y pensamos darle el marco de un debate, dado que estamos en la universidad y la búsqueda siempre de esa idea universal donde se puedan promover las ideas, el debate plural, el intercambio de ideas. Pensábamos que era el marco para acoger esta iniciativa. Y tenemos hoy como invitados a tres distinguidísimos amigos del Perú y bueno, esperemos que tenemos a tres distinguidos amigos acompañándonos. La dinámica, antes que los presente a ellos, la dinámica que les habíamos ofrecido a ellos es que primero hicieran cada uno una exposición que no vaya más allá de los 10 minutos de tiempo. Voy a estar controlando y señalándoles el tiempo. Luego hacemos una segunda ronda con cada uno de ellos de 5 minutos y luego vamos a, si ustedes quieren, les han entregado al ingresar unos papelitos donde ustedes pueden hacernos llegar unas preguntas que vamos a ir haciéndole a los invitados para que ellos las contesten. Bueno, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Max Cameron. Max es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California. Se especializa en estudios de política comparada con enfoque en constitucionalismo y democracia. Su último libro, Strong Constitutions o Constituciones Fuertes, fue publicado por Oxford University Press en 2013. Como parte de la red de investigación de la democracia andina, publicó Democracia en la región andina, Diversidad de desafíos. Esa es una publicación del año 2010, entre toda una lista de numerosas otras publicaciones. Ha enseñado en la Universidad de Carleton, en Yale, en el Colegio de México. Actualmente es profesor de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver y Canadá. En 2011-2012 fue investigador distinguido en el Peter Wall Institute for Advanced Studies en UBC, en la universidad donde él trabaja, y en el 2013 recibió un premio, el premio Killam por excelencia en la enseñanza. Seguidamente vamos a tener a Luis Fernando Núñez, doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Relaciones Internacionales. También posee una maestría en Psicología de la Comunicación, que lo ha convertido en un comunicador emocional de gran prestigio en América Latina. A ver si nos emocionas hoy, Lucho. Consultor internacional con más de 30 años de experiencia profesional, es experto en resolución y negociación sociopolítica, elecciones, sistemas políticos, gobernabilidad, política y liderazgo democrático. Asimismo es profesor del máster en gobernabilidad de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, consultor especialista de idea internacional, consultor senior de Ecoplan, consultores en planificación, miembro del Consejo Directivo de Democracia y Desarrollo y articulista en varias publicaciones latinoamericanas. Por cuarto año consecutivo, Luis Núñez es miembro del equipo técnico de Ciudadanos al Día, que entrega los premios a las mejores prácticas en el sector público. Last but not the least, como dicen en inglés, Beto, Alberto Adriancén, parlamentario andino peruano por Gana Perú, es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudió Ciencia Política en el Colegio de México. Trabajó en DESCO como investigador principal en temas de política nacional e internacional y en el Congreso de la República como asesor de la bancada del Partido Nacionalista Peruano. Fue también asesor del presidente Valentín Paniagua durante el gobierno de transición y en la comunidad andina. Desde esta experiencia ha vivido y trabajado en Ecuador y Bolivia, vinculado al proceso de integración andino como consultor en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Bueno, que aquí nos dice, aquellos que les guste mucho el cine, a la salida también lo pueden consultar a Beto. Yo tuve el honor de compartir un año oficina con Beto y ahí fue cuando aprendí, entre otras cosas, mucho de cine gracias a Beto.
Bueno, como dicen en el referee en las peleas de boxeo, los golpes, por favor, que sean de la cintura para arriba, no se permiten golpes bajos. Y bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Max, ¿arrancarías tú? Sí. Y a los 8 o 9 minutos te hago la seña para... Bueno, si ese no funciona, te paso este. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, gracias Santiago por la invitación, gracias por convocarnos en ese evento. Creo que todos estamos muy preocupados por la situación en Venezuela y eso nos ofrece una oportunidad de un intercambio de ideas que seguramente va a ser bien fructífero. He circulado un papel, espero que ustedes tienen una copia, si no, si lo podrían compartir, porque yo lo que quiso hacer es un poco para iniciar la discusión, hablar un poco, no me lo quites porque lo voy a necesitar, lo podemos compartir, lo compartimos. Quería entrar en el tema a través de una reflexión acerca de la naturaleza y el desarrollo o evolución del régimen político venezolano. ¿Cómo debemos entender el sistema político venezolano? Yo creo que el eje del tema en ese momento es la relación entre el gobierno y la oposición. Nos convocó y nos pidió Santiago que hablamos un poco sobre el diálogo entre la oposición y el gobierno. Y yo creo que el tema de fondo en ese momento en Venezuela es la no comprensión o la imposibilidad de llevar adelante un diálogo entre gobierno y oposición. Entonces, para empezar, ¿cómo debemos analizar o caracterizar el régimen político venezolano? Yo quiero empezar desde la poliarquía, ¿no? Que es una definición mínima de la democracia. Esa definición tiene varios elementos, como lo pueden ver en este esquema, ¿no? Primero, la poliarquía es un sistema electoral, y eso quiere decir un conjunto de cosas que hay, por ejemplo, oficiales elegidos, hay elecciones libres y limpias, hay sufragio inclusivo y derecho a ser candidato. Pero además, hay un conjunto de derechos y libertades concomitantes que tienen que estar presentes para que los elementos electorales funcionen de manera que existe la posibilidad de alternancia en el poder, que para mí es un bien central en todo sistema de gobierno democrático. Y estoy de acuerdo con Adam Pravorsky cuando dice, una democracia es un sistema en el cual partidos pierden elecciones. Es decir, que hay más que un partido, ¿no? Cuba no es una democracia porque hay un solo partido, hay más que un partido y es posible que el partido que está en el gobierno pierde poder a través de elecciones, ¿no? Este conjunto de derechos y libertades incluyen libertad de expresión, autonomía de asociación y el acceso a opiniones y información alternativa a través de los medios de comunicación. Bueno, estos son los elementos básicos de la poliarquía. Creo que tuvo Guillermo O'Donnell el gran mérito de reconocer que en realidad eso no es suficiente, porque además, para que funcione bien esos elementos, también debe existir lo que él llamaba la rendición de cuentas horizontal o accountability horizontal. Es decir, pesos y contrapesos, un sistema constitucional con poderes independientes y un Estado de Derecho. Ahora, yo creo que desde ese punto de vista podemos preguntarnos qué clase de sistema político existe en Venezuela hoy día. ¿Es una democracia delegativa, como diría Guillermo O'Donnell, que significa poliarquía sin rendición de cuentas horizontal? Es decir, hay elecciones que son básicamente libres y justas, existe cierto nivel de respeto para derechos y libertades, pero no hay independencia de los poderes, no hay pesos y contrapesos. Yo creo que en el caso de Venezuela estamos ante un sistema que va más allá de democracia delegativa. Hablando primero sobre los elementos electorales, ¿no? Hay oficiales elegidos, hay elecciones, pero no son libres ni limpias.
tampoco son fraudulentas. O sea, no se puede decir que hubo fraude o que ha habido fraude en las elecciones en Venezuela, ni las últimas ni anteriores a mi juicio. En general, las elecciones se conducen bien. Es el contexto de las elecciones donde hay mucho ventajismo, donde hay mucha desigualdad en acceso, por ejemplo, a los medios, donde hay un uso de recursos del Estado a favor de quienes están en el gobierno. Hay sufragio inclusivo, obviamente. Derecho de ser candidatos, sí, pero con listas negras que prohíben a ciertos candidatos participar en las elecciones. Por tanto, ni siquiera los elementos más básicos de la poliarquía, o sea, el régimen electoral, existe todos los elementos. Y en cuanto a los derechos y libertades concomitantes, obviamente hemos visto en los últimos meses, en particular los últimos 4 meses, graves abusos de poder, graves violaciones de derechos humanos, derechos de, por ejemplo, de expresión y de asociación. Y la pregunta, pero aquí va la pregunta, porque yo no creo que es suficiente tener una relación de elementos y decir, hay que, para ser un país democrático, cumplir con 5 de los 10 elementos. O sea, hay que tener un ranking de 5 de Freedom House para que exista democracia. Lo que hay que hacer es, cuando existen violaciones o cuando no aparecen todos estos elementos, hay que preguntar, ¿es posible todavía una alternancia en el poder? ¿Puede la oposición ejercer el rol normal en un sistema democrático donde hay alternancia en el poder? Y yo creo que en este sentido hay obviamente elementos muy preocupantes, pero no creo, hay 2 elementos que me parece que faltan para antes de afirmar que existe en Venezuela un régimen abiertamente autoritario. A mi juicio, yo lo que tendría que ver es, primero, que no hay posibilidad de alternancia a través de las elecciones, cosa que no me consta. Y segundo, tiene que existir además, a mi juicio, un núcleo duro de poder dispuesto de permanecerse en el poder por encima de elecciones. O sea, estaría dispuesto de o cancelar elecciones o no reconocer los resultados, cosa que tampoco hemos visto, aunque sí hay elementos que debe preocuparnos y de hecho que preocupan a muchos, incluso gente dentro del mismo régimen, como por ejemplo la fuerza que tiene cada vez mayor de las Fuerzas Armadas. Por tanto, yo más bien creo que lo que existe en Venezuela hoy en día es un régimen híbrido que tiene elementos ya muy degradados, muy defectuosos de democracia y también elementos autoritarios. Pero yo todavía no diría que es un régimen autoritario competitivo, como diría, por ejemplo, Steve Levitsky, y mucho menos que es un régimen autoritario militar. Entonces, si esto es el caso, entonces la pregunta, y yo creo que tengo 2 minutos. Sí. ¿Está bien? La pregunta sería, ¿qué se puede esperar en el futuro? Y hay varios escenarios, ¿no? Un escenario es que Venezuela va hacia la consolidación de un régimen más abiertamente autoritario, en lo cual quizás el modelo sería algo parecido a Cuba, ¿no? Un sistema, el Estado comunal, en lo cual ya las elecciones no son tan importantes, ya no busca tener legitimidad electoral para permanecer en el poder, cosa que me parece muy difícil, ¿no? Muy difícil que se consolidiza en un país como Venezuela. Simplemente no creo que eso puede ocurrir, aunque puede ser el afán de ciertos sectores del régimen. Otra posibilidad es un colapso del sistema. Y ojo, colapso del sistema no es lo mismo que la construcción de un sistema autoritario. Yo creo que hay la grave posibilidad de una situación de ingobernabilidad, en lo cual el régimen simplemente ya no puede controlar, ya incapaz de coordinar con la oposición, ya no puede controlar el sistema. Y bueno, la tercera posibilidad sería que se busca tratar de consolidar el sistema actual a través de una apertura y un diálogo, que es obviamente, a mí me parece que lo más sano sería lo más deseable, pero es muy complicado.
Si bien es cierto que yo diría que es un sistema híbrido y no un sistema autoritario, yo sí lo que creo que se puede afirmar es que el esfuerzo de constitucionalizar ese régimen, que ha sido el anhelo del chavismo desde el principio, ha fracasado. Y ha fracasado simplemente por una razón muy obvia, y es que nunca consiguió la lealtad de la oposición. Desde el principio, desde la constituyente hasta hoy día, nunca ese régimen ha sido dispuesto de decir la oposición tiene un rol legítimo en el sistema y hay que dialogar con y hay que gobernar con la oposición. Y la oposición, por su parte, jamás ha reconocido la legitimidad del gobierno y ha buscado muchas veces, a través de actividades a veces muy desleales y muy ilegales, de acabar con ese régimen. Y yo creo que ese es el problema de fondo en Venezuela, simplemente que entre el gobierno y oposición no hay comprensión, no hay espacio para diálogo. Por eso ha frustrado el diálogo último, era muy previsible, y por tanto yo creo que lo más probable es que Venezuela entra en un periodo quizás largo, quizás corto, de crisis de ese régimen. Bueno, gracias. Muchas gracias, buenas noches con todas y todos. Lo primero, creo que en el contexto habría que agradecer a la universidad y a Santiago en particular por esta iniciativa, sobre todo en una universidad como la Pacífico, ¿no? Hay una falsa creencia que las universidades privadas son una especie de cápsulas de cristal, donde los estudiantes solo quieren graduarse para hacer dinero y no tienen ninguna preocupación social, ¿no? Y eso es falso. El hecho que ustedes estén aquí esta noche, aparte de algunos otros amigos, prueba de que sí hay un interés por lo que pasa en América Latina y en general en el estado de la democracia en el mundo. Acabamos de tener hace poco, y no es el tema de hoy, unas elecciones en la Unión Europea que también prueban de que los sistemas tradicionales de partidos marcadamente fijos en una cultura de un país están cambiando, ¿no? Y ahora estamos viendo desviaciones hacia las derechas y hacia las izquierdas que marcan una mayor reflexión que está pasando en el mundo de la gobernabilidad. Bueno, tampoco quiero evitar hablar de mis colegas porque creo que el contexto aquí es importante. En el caso de Max, porque es canadiense y Canadá le ofreció muchísimo al Perú en el momento más complicado de finales de los 90, principios de los años 2000, cuando se quería salir hacia una democracia. Canadá fue por encima de todos los otros países del mundo, y sobre todo los latinoamericanos, el país que más puentes tendió para salir del autoritarismo y regresar a la democracia. Y además hemos sido colegas en distintos foros por el tema de la Carta Democrática, porque además Max tiene una preocupación central sobre los modelos democráticos de los países andinos, donde ha escrito diversas reflexiones y textos sobre el particular. Y en el caso de Beto, que es un amigo de largos recorridos, pues bueno, los amigos difieren, pero igual se quieren. Yo a veces creo que Beto es lo que acá en el Perú llamamos un contreras, ¿no? Cuando uno tiene una posición, Beto se va a la posición contraria, porque a mí todavía me cuesta, con todo lo que le quiero, entender cómo un hombre tan ligado al presidente Paniagua, que fue un demócrata convicto y confeso, pues también tiene algunas simpatías con el régimen venezolano actual, ¿no? Pero bueno, si yo soy de Alianza y aquí en el público hay gente de la U, uno puede entender que hay que respetar las diferencias, ¿no? Y a partir de mañana, con el inicio del Mundial de Fútbol, todas las emociones pasan por encima de las razones, ¿no? Entonces uno puede entender esas cosas. Además que Beto y yo últimamente, en las últimas semanas, hemos estado en varias marchas por la unión civil. Así que tenemos más puntos de encuentro que desencuentro. Pero bueno, vamos al tema venezolano.
Y por supuesto, Santiago, como buen argentino, nos ha preparado un par de preguntas provocadoras. Una de ellas es, ¿ha logrado el proceso avances concretos? Y la segunda es, ¿hacia dónde va Venezuela? Son dos preguntas que yo considero muy complejas y muy, insisto, provocadoras. Primero porque habría que preguntar cuál proceso, qué proceso. Y eso, por supuesto, claro, el proceso de diálogo, pero eso también uno lo lleva a cuando uno era estudiante de ciencias políticas y le preguntaban y le enseñaban sobre qué es un proceso revolucionario, ¿no? Y bueno, eso me lleva a la Venezuela que yo conocí a finales de los años 60, cuando se firmó el célebre Pacto de Punto Fijo, un pacto firmado entre tres fuerzas muy importantes, demócratas venezolanas, básicamente encabezadas por Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba. Ninguno de los tres, por supuesto, ya está vivo y la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido cuando ese pacto se firmó. Pero para ese entonces, que veníamos de una dictadura militar, ese fue también un proceso revolucionario. O sea, casi siempre la historia nos presenta cada 20, 30 años procesos que derrumban un sistema, crean otro, modifican y se les llama procesos revolucionarios. En el caso del Pacto de Punto Fijo, pues los que lo vivimos tenemos que hacer el llamado mea culpa, porque también el hecho de que tuviéramos dos partidos que fueron prácticamente la socialdemocracia y la democracia cristiana en Venezuela, porque Jovito Villalba realmente no tuvo un partido grande en la historia que impactara, esos dos partidos en los siguientes 40 años sufrieron lo que pudiéramos llamar un proceso de desgaste. O sea, estar tanto tiempo en el poder desgasta. El poder es un factor desgastante. Y entonces surge, dentro de ese deterioro bipartidista, la figura de Chávez, una figura que no es nueva, aunque irrumpe en los años 92 con el intento de golpe de Estado, pero ya Chávez venía con un liderazgo militar hacia el interior de las Fuerzas Armadas que tiene varios hitos en su historia personal. Y en mi criterio, el remedio resultó peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque Chávez mismo dijo, yo no soy la causa, yo soy la consecuencia. Y trató de imponer un sistema, un régimen, un modelo, que pasó, por supuesto, por una reflexión constitucional y se hizo una asamblea constituyente y por lograr una constitución que, para asombro de lo que puedan decir mis colegas, yo considero una constitución muy interesante, con cláusulas y artículos fundamentales para trabajar lo que uno pudiera llamar el paso de una democracia representativa a una democracia más participativa. Términos que yo considero que son modelos más bien complementarios y no excluyentes. Yo no quiero dudar de la semilla original del presidente Chávez en querer hacer en Venezuela una revolución, pero lamentablemente, 15 años después, debo confesar que creo que nos han estafado. O sea, la revolución terminó siendo una estafa. Y habría que poner miles de ejemplos, algunos muy profundos que Max ha abordado desde el punto de vista del modelo científico de la ciencia política, hasta los ejemplos más superfluos, como que, por ejemplo, el presidente PDVSA y uno de los ministros más importantes de este gobierno, a partir de pasado mañana va a tener una fiesta para su hija en Aruba, que es una isla que está a 20 minutos en avión, donde se van a gastar $4 millones. O sea, un socialista va a gastar $4 millones en la boda de su hija. Y ni siquiera lo hace en su propio país, sino que va
a una isla que está a 20 minutos de distancia. O sea, detalles como esos a detalles tan profundos como los modelos de ciencia política que Max hablaba. Entonces, creo que en el caso de Venezuela hemos tenido muchos ensayos verbales y teóricos amparados en esto que llamamos el relativismo, del cual tanto ha hablado la Iglesia Católica y sobre todo los últimos papas, el relativismo a la hora de dominar. Que por cierto tiene también vínculos con Perú, porque acabamos de tener un congresista que hace pocos días dijo, hace horas, que la moral también es un tema relativo y que, bueno, un congresista por supuestamente acostarse con un publicista y tal y cual, que eso tampoco afecta mucho porque eso es parte de la moral. No. O sea, todo ahora entra en el campo del relativismo. Todo se puede justificar a través del relativismo. ¿Qué veo yo en la actualidad? Veo un modelo que pudiéramos llamar en los clásicos de la ciencia política el modelo populista, que no es nuevo y que según los teóricos ha sido una tradición política especialmente prevaleciente en América Latina, y en el caso de Venezuela, ese modelo chavista encaja en lo que llamamos esa relación pueblo-élite, profundamente nacionalista, que siempre ve un enemigo externo y que mantiene una confusión o una simbiosis entre lo que es líder, Estado, partido y pueblo. Yo particularmente creo que al populismo hay que derrotarlo desde sus raíces y creo que es lo que llamamos acá en el Perú un engaña muchachos. En los últimos años y gracias al petróleo, bueno, el gobierno venezolano ha tratado de manejarse con un modelo populista tratando de que a través de los programas sociales el círculo de la miseria pudiera pasar a un círculo de la riqueza. Eso no se ha dado. Lamentablemente hay una perversión de lo que yo llamo las dádivas del petróleo que no construyen capacidades para salir de la pobreza. Y en mi segunda intervención haré una reflexión sobre la pregunta central de Santiago, que es ¿qué va a pasar en el futuro? Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, me escuchan, ¿no? Porque yo lo bajo. En primer lugar, yo quisiera agradecerle a Santiago, como ha recordado un viejo y gran amigo, la invitación, que además me permite no solamente compartir con ustedes este tiempo, sino también con Max y con Lucho, que somos realmente amigos, ¿no? Más allá de discrepancias. Y yo quisiera comenzar con una nota a pie de página, ya que ha sido mencionado Canadá y la OEA y qué sé yo, ¿no? Porque por esas cosas del destino yo fui miembro alterno de la mesa de diálogo que justamente propició la OEA el año 2000. Éramos Henry Piz y yo por la UPP, ¿no es cierto? Éramos Henry Piz y yo por la UPP. Se me escucha ahora, ¿no es cierto? Yo era miembro alterno de la mesa de diálogo de la OEA, y por lo tanto la diferencia sustantiva que hay entre la mesa de diálogo que propició Canadá y la OEA y la de Venezuela es muy simple, que lo ha planteado Max. Nosotros en la práctica, más allá de que iba contra mis ideas y mis principios, terminamos por aceptar el triunfo de Fujimori el año 2000. Toda la lógica de la mesa de diálogo de la OEA en Lima era limar las puntas más autoritarias que tenía Fujimori en ese momento, que fue la gran polémica que había en la oposición en ese momento. En cambio, en el caso de Venezuela, como bien dice Max, la oposición lo que quiere hacer es tumbarse al gobierno. ¿No es cierto? Hace pocos días 17 asambleas ciudadanas han pedido la renuncia de Maduro y presidenciales adelantadas. Esa es la diferencia sustantiva entre uno y otra oposición. Porque Fujimori cayó por implosión, no cayó necesariamente por una oposición en las calles como es el caso venezolano. Entonces, me parece que es sustantivo entender eso políticamente. ¿No es cierto? Más allá de las discusiones, en mi opinión,
comparto mucho lo que ha hecho Max respecto al modelo híbrido, qué sé yo, sobre Venezuela. A mí personalmente me resulta muy difícil en 10 minutos tratar de fijar mi posición sobre Venezuela, ¿no? Porque más allá de simpatías, antipatías sobre Venezuela, estamos obligados, en mi opinión, a entender lo que pasa en Venezuela. Inclusive más allá de opiniones políticas que uno pueda tener a favor y en contra de Chávez. Por eso yo pensaba partir con una frase de Vallejo, este gran poeta nacional, o nuestro poeta nacional, que decía: más confianza en los anteojos que en los ojos. Porque la pregunta que hay que hacernos es: ¿con qué anteojos comenzamos a mirar la nueva realidad que hoy día emerge en América Latina y especialmente en América del Sur? Lucho mencionó la palabra populismo, ¿no es cierto? Hay en este momento, entre comillas, muchos gobiernos populistas, por llamarlos de algún modo, palabra que a mí me gusta además, no porque sea contraria, lo que pasa es que no tengo tiempo para fundamentar la razón de esta visión, entre comillas, populista, ¿no es cierto?, que hoy día hay en América del Sur. Se acusa de populista a Cristina Fernández, se acusa de populista a Evo Morales, se acusa de populista a Correa, se acusa de populista a Chávez y ahora a Maduro, ¿no es cierto? Se acusó de populista a Humala, que yo creo que también, pese a que fui candidato por Gana de Perú y gané las elecciones, uno puede comenzar a emplear la palabra estafa, ¿no es cierto?, para el Perú. Entonces, evidentemente, la primera cosa que hay que hacer es contextualizar el problema venezolano. Eso, o sea, uno no puede discutir desde el punto de vista de Venezuela si no entiende, creo yo, el problema en su contexto regional. Porque el populismo hay en muchos países y además con diferentes resultados y manejos económicos hoy día. El populismo, por ponerlo de Evo Morales en el manejo económico, es muy distinto al desastre económico que hoy día sigue en Venezuela. ¿No es cierto? Para poner el caso, o el manejo que tiene Correa frente al tema de la economía. Entonces, me parece que es difícil hablar sobre Venezuela en sí. Yo puedo entender que efectivamente, como bien plantea Lucho y ha mencionado Max, el drama venezolano, el tema que ha sido planteado por Max respecto a elecciones que en mi opinión deben ser limpias, transparentes y todo lo demás. Pero como estamos en la política, me parece que la posición principal para hacer política es entender la realidad. Y cómo, sobre un entendimiento común, uno puede entender la realidad. Le pongo un ejemplo porque tengo 10 minutos que era parte de la exposición. Yo veo la realidad de América Latina en función a ciclos políticos. ¿No es cierto? Ciclos que cojo, el caso de los ciclos, de las teorías de Kondratiev y después, más adelante, de Schumpeter, ¿no es cierto? Que son ciclos de 50 años que obedecen a determinadas características, qué sé yo. Acá hay un ciclo, en mi opinión, que comenzó con la Revolución Boliviana. Y que ese ciclo, en mi opinión, termina en Nicaragua cuando el sandinismo pierde las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque el sandinismo no repite el modelo cubano. ¿No es cierto? Entrega el poder teniendo las armas. Y además tiene el poder con una estrategia y una táctica y una participación similar a la cubana, que es la lucha armada. Y pese a eso entrega el poder. Entonces, mi idea es que se cierre el ciclo boliviano-cubano, si quieren ustedes, en Nicaragua. El problema que tiene hoy día Venezuela, por las complejidades del gobierno de la oposición, es que Venezuela efectivamente puede caminarse un ciclo nuevamente medio cubano, ¿no es cierto?, que es un retroceso. Para que vean los grados de responsabilidad, con la diferencia de Cuba, que tiene harto petróleo. Harto petróleo. No es una isla que produce azúcar, ni que vive de la exportación del azúcar, o de los cabarets, como mostraba el Padrino 3, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, me parece que tenemos que pensar en otros términos, desde mi punto de vista, el caso venezolano. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Ya? Yo creo que hay varios problemas, 3 problemas que voy a plantear muy sintéticamente. ¿Ya? Uno, que yo creo que América Latina, América del Sur, sobre todo América del Sur, en los últimos 20 años, digamos, ha tenido una serie de crisis políticas. Cambio de presidentes y qué sé yo, ¿no es cierto?
desde Collor de Mello en Brasil año 92, pasando por las renuncias múltiples en el Ecuador, algunas de las cuales yo he vivido, o las renuncias en Bolivia, o las renuncias en Perú de Fujimori. Cuando digo renuncias digo entre comillas, porque son caídas de presidentes, ¿no es cierto? O el caso de la Rúa de Argentina. En todos esos procesos, desde mi punto de vista, las formas de solución de las crisis políticas han buscado ser causas constitucionales. ¿Qué es lo que diferencia este ciclo del pasado? En el Perú hubo una definición constitucional. Se cayó Fujimori, había renunciado el vicepresidente Tudela, y renuncia después el otro vicepresidente. Es la única excepción que un día fue el triunvirato en el Ecuador, cuando cayó Maguata. Entonces la pregunta que yo me hago, si lo que está pasando hoy en Venezuela es un avance respecto a la forma en cómo América del Sur resuelve sus crisis. Porque ahí, en mi opinión, hay una estrategia y una táctica anticonstitucional, que tiene que ver con la polémica entre Capriles y López. ¿No es cierto? Sospecho que Capriles quiere esperar 3 años para hacer la revocatoria y López no quiere. Hay un problema de liderazgo en Venezuela, ¿cierto? Ese es el primer problema que hay que plantearse desde el punto de vista venezolano. Más allá del drama venezolano, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Y creo que es fundamental entender eso, ¿no? Creo que es un problema real, ¿no es cierto? 2, yo creo que este problema, desde el punto de vista de las salidas constitucionales o legales que se vivieron en Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, ¿no es cierto?, Bolivia, tiene como sustrato, como un ciclo, en mi opinión, democrático, como principal característica e inclusivo. ¿No es cierto? Si uno mira el mapa sudamericano, comienza a ver mujeres presidentas, obreros presidentas, indígenas presidentes, y si quieren ustedes, todo el continente, hasta un negro presidente en Estados Unidos. Y eso, desde el punto de vista le da el carácter de la democracia, un tema altamente conflictivo. El tema de la inclusión no es fácil. Estados Unidos tuvo que una guerra civil porque alguien dijo los negros son iguales a los blancos. ¿No es cierto? Entonces, me parece que hay que entender que esta no es una democracia, en mi opinión, de consensos, sino de conflictividad. Pero a su vez es una democracia que ha permitido la consolidación de una democracia electoral como es el PNUD. Y que es un tema central. Yo creo que es muy difícil hacer fraude. Aquí está Moisés Benambor, que es un experto en misiones electorales, que hemos compartido juntos lo de Guatemala, hace ya como 10 años o más, ¿no es cierto? Es muy difícil hacer fraudes masivos hoy día en América Latina. Hay un control, hay toda una serie de cosas más. Entonces, y que pronto eso permite el nacimiento de nuevas voluntades populares, casi en el sentido rusoniano de la palabra. De emergencia de nuevos actores, de cambio de élites, de cosas mucho más complejas a lo que entonces nos pusimos acostumbrados, la rotación entre los adecos y los copellanos, entre los liberales y los conservadores en Colombia, entre no sé quién y qué sé yo, y formas de partidos que finalmente colapsan frente a emergencias de nuevos actores políticos y sociales que comienzan a ser incluidos en la democracia. Y 3, para terminar los 10 minutos, porque no tengo más tiempo, que he tenido el tema del populismo. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que es un libro de Halper Indogni, que se llama El espejo de la historia. Halper Indogni dice en un momento de ese libro que los golpes de Estado, inclusive de derecha, en América Latina, se legitimaban mediante discursos liberales, hasta que aparece el populismo, que son formas inclusive para muchos fascistas de legitimidad del nuevo poder. Si uno se pone a pensar, estos populismos son bien raros, porque están empleando el recurso electoral permanentemente como forma de legitimidad. Es decir, no están cayendo en formas, en mi opinión, entre comillas, autoritarias, ¿no es cierto? Entonces, hay que reconocer desde mi punto de vista que estas formas de populismo está abriendo la frontera de la democracia con todos los defectos que tienen para América Latina. Está recogiendo elementos liberales, que es lo que dice Laclau en una entrevista, y que es fundamental entenderlos así. Entonces uno ya no los puede calificar de fascistas, autoritarios, como era en el pasado. Pero yo creo que estamos en un momento, y termino mis 10 minutos, excepcional en América Latina, donde se está discutiendo la inclusión y la democracia. ¿No es cierto? Y por eso el problema de Venezuela, en mi opinión, es un extremo de ese proceso. Dramático,
¿no es cierto?, dramático, donde efectivamente a uno no le puede gustar Maduro o no le puede gustar el otro, donde se juegan múltiples estrategias, con conflictos de la oposición, conflictos en el gobierno, no hay tiempo. Pero sí me parece que hay que entender el proceso mismo en su contexto. O sea, termino. Uno no puede entender el significado de una palabra sin su contexto, como dice Wittgenstein. Y justamente estamos en la obligación de entender el problema de Venezuela en el contexto regional. Más allá de que uno puede discutir efectivamente los problemas internos venezolanos, todos los problemas de la oposición y las estrategias en juego. Pero sí me parece que es fundamental. Ya en la segunda parte me voy a referir al tema de UNASUR y qué sé yo, que también me parece un tema principal desde el punto de vista de lo que está en juego también en América Latina, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Beto. Bueno, recuerden que luego de la segunda ronda de 5 minutos vamos a dar lectura a las preguntas que ustedes quieren hacer y nos las hacen llegar por escrito en los papelitos que les dieron. Le damos a Max los 5 minutos. Yo creo que es muy importante lo que dijo Beto acerca de los ciclos políticos. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Y lo que es interesante de Chávez es que Chávez viene al principio del viejo ciclo, ¿no? Pero al fracasar su intento de tomar el poder a través de un golpe de Estado, desde la cárcel en Yare empieza a reflexionar, ¿qué hago? Ya no me va a dar mando sobre tropas. Entonces decide que va a llegar al poder a través de elecciones, pero no quiere ser otro gobierno electoral que no termina haciendo nada. Entonces, él plantea la idea de poder constituyente. Y la idea de poder constituyente es que si la democracia significa algo, significa no solamente la posibilidad de elegir quién nos manda cada vez en cuando, sino de cambiar de vez en cuando el propio sistema de gobierno. Entonces Chávez plantea en la elección del 98 que va a cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Y lo hace. Ahora, lo que es muy importante cuando hablamos del giro de la izquierda en América Latina es que la izquierda que está en el poder hoy en día es una izquierda que no llega al poder a través de la lucha armada, pero sin embargo quiere hacer reformas profundas, quiere hacer reformas revolucionarias. Y es muy difícil hacerlo. Y la solución, por lo menos a nivel de discurso, ha sido esa idea de poder constituyente. Pero yo creo que la idea de poder constituyente es una idea un poco peligroso, ¿no? Porque si tú crees que que el pueblo es soberano y encima de las leyes, entonces tú como representante del pueblo soberano tienes derecho de hacer casi todo, de cambiar la Constitución y cambiar las leyes. Y de hecho, en el caso de Venezuela, cuando Chávez llega al poder, convoca una asamblea constituyente en la cual los otros partidos no pueden ser candidatos bajo la etiqueta de sus partidos. Él logra captar casi la totalidad de los constituyentes, cambia la Constitución. Es una Constitución, estoy de acuerdo, no malo, pero tampoco drásticamente diferente del 61, pero usa ese proceso para acumular mucho poder, ¿no? Y sigue continuamente tratando de cambiar la Constitución. Este proceso lo podemos comparar con Bolivia, que es muy distinta, porque en el caso de Bolivia, la constituyente es reclamo de los movimientos sociales desde hace mucho tiempo. Y el MAS y EVO son el instrumento de los movimientos sociales. Y entonces cuando EVO convoca una asamblea constituyente, no cierra el Congreso. Y cuando no puede llegar a un acuerdo dentro de ese Congreso, en ese constituyente, lleva el proyecto de cambio de nueva Constitución al Congreso, lo cual lo modifica en más que 200 artículos. Y lo que surge es una Constitución muy híbrida, que tiene 3 elementos distintos de la democracia. Democracia directa y plebiscitaria, democracia indirecta y representativa. Y estoy de acuerdo con Lucho, ¿no? De que no hay por qué pensar que no se puede combinar la democracia representativa con la participativa. Y de hecho, Bolivia lo está haciendo. Y además tiene la democracia comunal, no de autonomías indígenas. Esto lo somete a un referéndum y gana.
Y hoy en día, como dice Beto, la situación en Bolivia es muy distinta de la situación en Venezuela. En Bolivia, yo estuve ahí en febrero y me llamó mucho la atención que ese país que estaba a borde de una guerra civil, hoy en día la media luna está con Evo, básicamente. Por lo menos no está en contra. Él va a una reelección y, lógico, lo va a ganar este año, con casi toda seguridad, ¿no? La situación en Bolivia es muy distinta de la situación en Venezuela. También la situación en Ecuador es distinta. Hay que tener mucho cuidado en caer en ese discurso de la izquierda buena y la izquierda mala, la izquierda populista, la izquierda demócrata social. Yo no creo que hay posibilidades de democracia social si no existe una clase media grande que pague sus impuestos. En la ausencia de esa situación es casi inevitable que va a haber populismos. Los populismos reflejan las condiciones de los países, ¿no? Entonces, yo creo que lo dejo ahí. Lo primero que me gustaría aclarar en esta segunda intervención es que en mi caso, de ninguna manera quisiera para Venezuela, y ni lo apoyo ni lo propongo, una salida fuera de la Constitución. Yo creo que la Constitución venezolana tiene en su articulado las salidas legales pertinentes para, por ejemplo, adelantar un proceso eleccionario y, por lo tanto, estoy totalmente en contra de cualquier salida fuera de la Constitución. Hablando sobre el futuro y el presente, yo también he participado en varias mesas de diálogo. Recuerdo haber estado en Sudáfrica, recuerdo haber estado en los países centroamericanos en momentos conflictivos, El Salvador, en momentos en que se tuvieron que instalar mesas de diálogo. Y por supuesto, hay una frase que a mí me ha gustado mucho de un maestro que yo tuve que me decía, el diablo está en los detalles, ¿no? Cuando yo vi la mesa de diálogo en Venezuela y vi que fue convocada por el gobierno en el Palacio de Gobierno y presidida por el gobierno, yo dije, aquí tenemos un bonito teatro. Porque en las mesas de diálogo donde yo he estado, normalmente las reuniones de diálogo no se hacen en los palacios de gobierno y no las preside el gobierno. Las preside un facilitador o un ente facilitador que permite precisamente igualdad entre las partes. El discurso del señor Maduro, el día que se instaló la mesa de diálogo, duró 1 hora 50 minutos y los demás tenían 10 minutos para opinar. Ya por ahí podemos ver el equilibrio en lo que ellos llamaron la mesa de diálogo. Y bueno, la decoración, todo el conglomerado alrededor. Que hay un desgaste en la oposición, por supuesto, hay un desgaste en la oposición y hay un desgaste en el gobierno, son 15 años, no son 2 días. Y también en los países donde yo he vivido situaciones de conflicto, he visto cómo hay una parte de la oposición que dialoga y hay una parte de la oposición que está en la calle. Eso ha pasado en Sudáfrica, eso ha pasado en Ucrania, eso ha pasado en muchísimos países. Son alternativas distintas de ver un proceso. Y no me parece mal, por cierto. En la calle están los jóvenes venezolanos, estudiantes que tienen fuerza, vitalidad, y en la mesa de diálogo, o en esa cosa que llaman diálogo, están líderes un poco más maduros que manejan fórmulas de negociación. Y por supuesto, en una mesa de diálogo tiene que haber un proceso de negociación. Tú no te vas a sentar, como decía esta mañana Ramón Guillermo Aveledo en RPP, como si estuvieras tomándote tragos con unos amigos. ¿Sí? Si te vas a tomar tragos con unos amigos, los tomas con los amigos, no con los enemigos o adversarios. O sea, el proceso a veces tiene un poquito de teatro. Recuerden el libro de Vargas Llosa sobre la civilización del espectáculo. A los políticos les encanta un poquito también el teatro. Ahora, y con esto termino, sobre el caso del futuro venezolano, yo no le auguro al país una situación exitosa. Yo creo que necesariamente, y más con el acelerado proceso del gas esquinto en Estados Unidos, esa nueva fórmula
petróleo, de alternativa gasífera, el caso venezolano va a tocar definitivamente fondo. Las condiciones económicas generadas por este petróleo que le da a Venezuela más del 96% de su dinero va a tocar fondo, aparte de toda la situación económica que Venezuela está pasando. Creo que el diálogo puso al gobierno en lenguaje boxístico contra las cuerdas, porque inmediatamente que entonces vino el proceso de pedir cosas, el gobierno demostró que no está entregando nada, ni siquiera en el caso del comisario Simonovic, cuya vida está en los últimos días porque padece un cáncer terminal y ni siquiera eso le han permitido morir en su casa. Creo que en otra oportunidad, hace mes y medio, hablé que creo que el caso venezolano va a tener lamentablemente un desenlace fatal y que organismos internacionales como la Cruz Roja o Naciones Unidas van a tener que intervenir porque los procesos de violencia callejera van a estar más intensos y por supuesto los gobiernos autoritarios responden con represión. Así que no le auguro buenas noticias y por supuesto tampoco veo que el proceso de la mesa de diálogo vaya a reanimarse o a reiniciarse si no hay de por medio algún gesto del gobierno. Y rescato una frase que escuché también esta mañana que es, bueno, los del gobierno son los mismos, pero sin Chávez, pero no es el mismo gobierno. Eso es. Ya, ok. No, yo también creo que a mí me parece horrible que alguien pueda hablar 1 hora y media, francamente, o sea que eso, por ahí no va el problema, ¿no? Lo que yo creo es que hay lógicas, en mi opinión, yo no conozco mucho Venezuela, a pesar de que tengo familia venezolana, cercana, un hermano de mi padre vivió y murió en Venezuela, migró en el año 50 porque era aprista además. O sea que he tenido contacto muchos años con los venezolanos cuando se consideraba la Arabia Saudita, ¿no es cierto? Yo recuerdo que venía mi tío y me preguntaba, ¿qué quieres? Cualquier cosa le podía pedir a mi tío. ¿No es cierto? Es la imagen que yo tengo de los venezolanos de los 60 y 70, ya en los 80, 90, tenían problemas con el ¿qué quieres? ¿No es cierto? Y creo que eso tiene que ver con también como Chávez como consecuencia, no como factor, ¿no? Pero yo creo que estamos frente a un problema, o sea, uno puede ver el caso venezolano desde el punto de vista conceptual, teórico, como bien ha hecho Max, pero también desde el punto de vista de los juegos políticos. Yo creo que mi visión, si la oposición sigue en esa lógica, eso va a ser una catástrofe desde el punto de vista. Porque hasta ahora se ha demostrado que no hay ninguna capacidad. O sea, desde el punto de vista militar, salvo que rompan el ejército, de sacar a Maduro el poder. ¿No es cierto? Ese es el problema central. Y tan es así, y creo que hasta los norteamericanos lo entienden. O sea, hace poco, miembros del Congreso le han enviado una carta a Obama quejándose por la aplicación de sanciones del Senado a Venezuela. Y recordándole a Obama que Venezuela tiene una correlación de fuerzas muy grandes. Le puedo citar, ¿no es cierto?, la Unión de Naciones de UNASUR, la comunidad, el CARICOM, la OEA, por un voto de 29-3, todos han emitido declaraciones que brindan el apoyo de diversas formas al gobierno venezolano y hacen un llamado a respetar las instituciones democráticas del país. Varios presidentes y gobiernos, incluyendo a Michelle Bachelet de Chile, han hecho advertencias públicas contra los intentos de derrocar por la fuerza al gobierno democráticamente electo de Venezuela. Esto dicen los parlamentarios norteamericanos, un sector de ellos. ¿No es cierto? Y lo dicen porque quien ha aprobado las sanciones es la ultraderecha norteamericana, el Tea Party, y el lobby cubano, para ponerlo en esos términos, ¿no es cierto?, que lamentablemente domina la política exterior en ciertos sectores, hoy día en Estados Unidos, y que convierte el caso cubano no en una dictadura, es una tragedia, que no es el caso de discutirlo, y que convierte a Cuba en un estado de excepción desde mi punto de vista. Entonces, el problema, creo yo, que en ese sentido,
son estrategias, en mi concepto, que son, como bien ha dicho Max, casi irreconciliables, ¿no es cierto? Uno escucha a Maduro, ¿no? Y se da cuenta que no va a ceder, y uno escucha a López y hasta esta señora parlamentaria, ¿cómo se llama? Machado, se da cuenta que no va a pasar por ahí nada, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que hay que plantearnos desde mi punto de vista para resolver estos problemas, que tiene que ver con el futuro de la democracia en América Latina, tiene que ver con cosas muy, muy complejas y que yo no veo que tengan mucho futuro. Por ejemplo, yo creo que quien controla la renta, en este caso la renta petrolera, domina la política. Y tiene la capacidad de polarizar una sociedad porque maneja la renta. El problema que está planteado hoy día con los procesos en toda América del Sur, digamos progresistas, un modelo en términos generales, que son heterogéneos, tiene que ver cómo se industrializa un país. Porque si un país se plantea esa posibilidad de cambio de la matriz productiva, supone otra política. Con la renta puedes polarizar, pero con un modelo industrial no puedes polarizar porque requieres alianzas con sectores, para ponerlo en lenguaje ortodoxo, de la burguesía, ¿no es cierto?, de los dueños del capital, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas hay que discutirlo en serio, reconociendo que yo también quiero una democracia, acaso como también quiere Moisés, con la cual hemos compartido en Guatemala ese tipo de democracia. Yo he vivido a Fujimori y yo he combatido a Fujimori, o sea, yo sé cómo son las cosas, ¿no es cierto? Las 120 tablitas que había en el CNI de los 120 parlamentarios para hacer fraude, así de simple, ¿no? Entonces, evidentemente, me parece que hay que ir, o sea, uno vive atrapado, o sea, yo no quiero desconocer el drama que viven muchos venezolanos, cómo sienten el gobierno. Yo converso con gente que me merece el mayor respeto y efectivamente es un drama para ellos. Como sospecho éramos nosotros un drama con Fujimori, ¿no es cierto? Pero me parece que estamos obligados a ir más allá. Entonces, y yo termino simplemente, fíjate, no es cierto lo del gas exquisito, o exquisito, no sé cómo se llama. No es cierto, ya se descubrió que Estados Unidos no lo tiene. Y que además ese gas es sumamente tóxico. Por eso se opone una serie de poblaciones de Estados Unidos a que lo exploten. Y Venezuela tiene la mayor cantidad de reservas petroleras del mundo. Del mundo. Hay un interés geopolítico también. Uno puede pensar si es malicioso en estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está en juego en estos momentos en Venezuela. Entonces, yo les digo, pensemos, por eso para mí 10 minutos es poco tiempo, pensemos con mayor profundidad, coincidiendo en que tiene que haber democracia, tiene que haber alternancia, tiene que haber competencia, en mi opinión, más o menos igualitaria, sin entrar al drama norteamericano, ¿no es cierto? Yo no sé qué democracia existe en Estados Unidos, que la Corte Suprema ha suprimido la capacidad, que ha eliminado los límites de dar dinero a las empresas y a los privados. Y que hoy en Estados Unidos se habla de plutocracia. Acá nos desgastamos discutiendo la democracia en América Latina y no vemos la democracia en Estados Unidos, que aceptan la tortura, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, también sería bueno discutirla. Y que chuponea medio mundo, ¿no es cierto? O por no decir el mundo entero, como hacía Fujimori con inmondiciéndose en este país. Entonces, me parece que justamente hay que discutir y crear ambientes propicios para intercambiar opiniones que vayan más allá de 10 minutos y poder llegar a consenso respecto a una mirada que más allá de las opiniones políticas esté atenta a la evolución y el proceso que hoy día vive sobre todo América del Sur. Porque yo tampoco quiero ver regímenes autoritarios. O sea, uno puede aplicar esta frase que un día leí con otro término sobre Venezuela, pero sobre el comunismo, ¿no? El comunismo es bueno para la humanidad, salvo para aquellos que viven bajo su tutela, ¿no es cierto? A lo mejor es así, digo yo. Entonces, y me parece importante discutirlo, conversarlo. O sea, yo no es que, como dice Lucho, soy Contreras, sino trato de ver las cosas, como dice Vallejo, con otros anteojos. Que es mi interés principal con otros anteojos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Haciendo honor a la universidad en la que se encuentran, en la Universidad del Pacífico, han estado muy pacíficos, han cumplido con los tiempos, se les agradece, aunque sea poco, Beto, pero bueno, he agrupado una serie de preguntas como en dos niveles. Un primer nivel hace más a
al rol de Perú con relación a Venezuela y al rol que pueden jugar los países en el esquema internacional. Y aquí estas preguntas vinieron dirigidas más para Beto y para Lucho. A ver, se las leo. ¿En qué quedaron los puntos que el gobierno debía rectificar después de la reunión extraordinaria de UNASUR en Lima en abril del año pasado referente a las irregularidades en las elecciones presidenciales? Teniendo en cuenta el principio de soberanía y respeto a los asuntos internos de cada Estado, ¿qué debería hacer el Perú? ¿Cuál debería ser su rol? Los venezolanos opositores han tratado de mostrar legalmente que Maduro debe salir del poder, pero no lo han podido hacer. ¿Es por esto que están esperando que algún país intervenga? ¿Creen que esto sucederá? Esta es una serie de primeras preguntas. Después seleccioné para Max preguntas más enfocadas hacia lo que es la discusión más teórica, ¿no? Sobre qué tipo de régimen, que es algo que nuestros estudiantes están aquí presentes y es algo que es un tema justamente que siempre surge con mucha fuerza en clase y Venezuela en particular, ¿no? Porque cuando uno ve los tipos ideales de los regímenes políticos, cuesta un poco la discusión de, bueno, ¿y Venezuela dónde encajaría en este tipo de diálogo? ¿Cuánto se acerca o aleja de? Y aquí va la pregunta. O las preguntas. ¿Qué impacto social va a tener la ideologización de la figura de Chávez en la política de Venezuela en los próximos 50 años? ¿Seguirán vigentes las oposiciones antichavistas? ¿Habrá repercusión de esta figura en el resto de América Latina? Luego hay una pregunta que dice, un régimen totalitario con abuso de poder, recursos económicos y humanos, sin Estado de Derecho, sin rendición de cuentas, ni auditorías en resultados electorales, según usted no es fraude. ¿A qué llama usted fraude? ¿A qué llamaría usted fraude? ¿Hay democracia? ¿Hay derechos humanos? Bueno, haríamos una primera ronda y luego si vienen más preguntas que vienen, vamos contestando. Entonces, Luis y Beto y luego Max. Bueno, alguien preguntaba, o hay varias preguntas sobre el caso de qué pasó aquella noche con UNASUR en Lima y las condiciones que se pidieron para recuento de votos. Bueno, ahí tenemos otra vez otro engaño. Esa noche era había mucha prisa porque al día siguiente se juramentaba el presidente. Entonces, había que decir, sí, vamos a ceder en las condiciones. Efectivamente, la presidenta del Consejo Electoral venezolano dijo que se iban a abrir las urnas y a contar los votos. Pero la oposición venezolana tenía una serie de requisitos adicionales. Esos no se cumplieron y eso quedó ahí. La revisión de las firmas, de los cuadernos electorales. O sea, una elección no es solamente el día de la elección. Y ahí yo tengo mis profundas diferencias con Max en respecto al fraude. Imagínense ustedes los que viven en el Perú, que el Jurado Nacional de Elecciones que queda acá en la avenida Nicolás de Piérola, tuviera una banderola, un banner con el candidato oficialista desde el piso 7 al piso de abajo. ¿Cómo lo vería la población acá? Eso en Venezuela es normal, que todos los edificios oficialistas tengan la foto del candidato oficialista. ¿Eso es condición de fraude? Por supuesto que sí. Cuando yo llegué al Perú, en el año 2000, para observar las elecciones del Perú, en el año 2000, invitado por el Centro Carter, yo de las 10, digamos de los 10 ítems que había para una elección libre, justa y transparente, 9 no se cumplían en el Perú. Y lo dije. Pero eso se dice en Venezuela y simplemente hay impunidad. O sea que las condiciones para el fraude no es solamente el día electoral. Y Moisés Benamor, que está aquí sentado, conoce cuáles son las condiciones para una elección libre, justa y transparente. Con respecto a la posición de los gobiernos de América Latina sobre Venezuela, aquí se ha dejado de lado las posiciones ideológicas y se han marcado las posiciones mercantilistas. Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene recursos y entonces
Dejo de lado todo eso y pienso solamente en el factor económico. No quiero pelearme con quien puedo tener negocios. Eso es así. Que por cierto es bastante distinto a lo que fue Venezuela cuando enfrentó la venida hacia Venezuela de toda la diáspora chilena, uruguaya y argentina, a la que los venezolanos les abrimos los brazos cuando en sus países vivían regímenes militares. Sin embargo, cuando ha sido al revés, hemos encontrado a estos gobiernos que dan la mirada hacia el lado y no se meten en esos conflictos. Con respecto a si un tercer país debería resolver los problemas de Venezuela, por supuesto que no. Nunca he sido partidario de ninguna intervención extranjera, pero cuando a mí me hablan de la soberanía venezolana, respecto, por ejemplo, a toda la intervención norteamericana, yo me pregunto, ¿y entonces qué hace Cuba con Venezuela? ¿Dónde está el plano soberano? Por ejemplo, ¿saben ustedes que el registro electoral y de ciudadanía de Venezuela, el llamado RENIEC en el Perú, está en manos de funcionarios cubanos en Venezuela? Que por cierto, también en tu país está en manos de funcionarios cubanos. Tú llegas al aeropuerto de Ezeiza y cuando vas a sellar tu pasaporte hay un aviso que dice bienvenido a Argentina, el servicio de identificación de Argentina es gracias al gobierno de Cuba. O sea, tú dices, entonces, los datos de tu país, la soberanía de tus ciudadanos en manos de un gobierno extranjero. Si eso es no intervención, ustedes verán. Pero en mi caso, cuando al menos yo estudié ciencias políticas tal vez un poco antes que Max, eso se llamaba intervención descarada de un país sobre otro. Y yo, ahí sí difiero con Beto sobre el bendito gas. Yo sí creo que el gas que en Estados Unidos se está pensando lanzar al mercado sí va a funcionar. Y Beto dice, bueno, es que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero te faltó el otro pedacito de la frase. Sí, pero todas están hipotecadas a los gobiernos de China y otros gobiernos que Venezuela ha tenido que hacer caja chica para poder sobrevivir. Cuando los chinos, que no son precisamente almas de la caridad, reclamen los préstamos, van a evidentemente echar mano del petróleo venezolano. Creo que por aquí me quedo. Una pequeña reacción nueva frente al tema del gas, que es muy sofisticado, digamos, ¿no? Hay una información de Los Angeles Times donde dicen que las proyecciones que dio Washington para el gas son erróneas, ¿no? Y que no tienen la cantidad de gas que tienen, o sea, que por lo tanto Estados Unidos va a seguir siendo dependiente de la importación de petróleo, o sea, fuera de los problemas ecológicos que tiene el gas. Yo no me entré a ese debate. Fíjense, vea, yo estoy de acuerdo con Lucho en el sentido que el jurado no puede tener una banderola de 7 metros con el candidato oficial, ¿no es cierto? Yo he peleado contra eso acá, no veo por qué tengo que justificar eso allá, ¿no es cierto? Me parece inaceptable de todos puntos de vista, ¿no? Pero lo que yo creo que, lo que yo insisto, digamos, aceptando todo eso que en mi opinión yo no lo aceptaría, ¿no? O sea, vuelvo al tema inicial, ¿no? Porque yo creo que palabras como populismo, autoritarismo, muchas veces oscurecen el problema, no permiten ver el problema en su densidad. Hace muchos años, en un seminario, el año 90, estaba acá Pancho Aricó, que es un gran intelectual argentino que se murió al poco tiempo, el año 91, y estaba un amigo chileno que era Pascal Allende, que está en el seminario, que era en ese tiempo el jefe del MIR chileno, en Desco, ¿no? Y Aricó le hizo, yo te reto para que hable de realidad sin palabras como imperialismo, burguesía, qué sé yo. Y creo que algo también de eso hay que hacer cuando pensemos en América Latina. ¿Cómo podemos pensar en América Latina sin nuevamente emplear populismo como si fuera una cosa mala, sobre todo por la sociología norteamericana, ¿no es cierto? Que cree que y populismo es cualquier cosa que no sea distinto a lo liberal, ¿no? O autoritario, qué sé yo. Porque fíjense, vea, es cierto, hoy día se dio un momento, en mi opinión, constituyente. Como bien ha dicho, yo sí creo en eso. Y que es una, de mi opinión, con todas las dificultades que tiene, es de un talante schmittiano.
que puede efectivamente derivar en formas autoritarias, pues porque es la constitución de nuevos sujetos políticos. Los indígenas ahora son nuevos sujetos políticos en Bolivia. ¿No es cierto? Tanto así que administran el Estado y el gobierno, ¿no? Y por lo tanto, hay momentos de tensión, hay momentos en los cuales, en mi opinión, como la política son dilemas, son opciones, muchas veces trágicas, que se fortalece. El sujeto emergente o las instituciones liberales, que es el clásico problema de la política, en estos momentos constituyentes o constitutivos, desde mi punto de vista, en los cuales está América Latina, y sobre todo América del Sur. ¿No es cierto? Entonces, sí me parece que hay que discutirlo. ¿Cuál es la tensión? Esa es una tensión, como yo llamo, entre el etos democrático y el etos liberal. Entre el etos del sujeto y el etos de las instituciones. ¿No es cierto? Y eso me parece que hay que tenerlo presente para no pensar en una democracia ideal que no sea ni siquiera en Estados Unidos. ¿No es cierto? Y yo creo que es fundamental que vayamos en esa dirección, vayamos en esa dirección de reflexión, coincidiendo con muchos quizás acá, que yo no acepto, pues una persona que era 5 horas, que no me gusta un banner en 5 metros, que yo creo que tiene que haber transparencia en las elecciones, una equidad que no existe en muchos países, no solamente de América del Sur, sino que no existe ni siquiera en Estados Unidos, ¿no es cierto? La última elección ha costado 3.500 millones de dólares, ¿quién puede pagar eso en América Latina? ¿No es cierto? Entonces, evidentemente, esos son los temas, en mi opinión, de fondo, que nos plantea no solamente el tema venezolano, sino también el tema ecuatoriano, que también, porque Correa es acusado de autoritario, Evo ha sido acusado de autoritario y populista, Cristina Fernández, ni hablar, también es acusada de autoritaria y populista, que tiene una bóveda en su casa llena de plata, y que me parece que hay que pasar ese plano, ¿no? Y un último punto para terminar. Chávez es importante y el Chemo es importante porque el chavismo ha sido candidato ahora último en El Salvador, ¿no es cierto? La campaña de la derecha salvadoreña contra el presidente electo fue porque era chavista. La campaña de Correa en último fue porque era chavista. Y la campaña de Evo Morales fue porque era chavista. Y la campaña del 2006 contra Humala, ¿por qué fue? Porque era chavista, ¿no es cierto? Y la del 2011, ¿por qué? Porque también era chavista, un títere de Chávez, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces sí me parece importante discutir el problema del chavismo, porque tiene un impacto específico de América Latina, que puede ser positivo, puede ser negativo, según como sea. Pero sí yo creo que hay que ir discutiendo con tranquilidad, llegando a consensos que son necesarios. Comparto muchas de las preocupaciones que tiene Lucho respecto a la calidad de la democracia, ¿no es cierto? Creo que es fundamental afinar eso, pero yo creo que finalmente todos estos países, cuando incluyen a personas, cuando colapsan sistemas bipartidarios excluyentes, que es lo que ha pasado en Bolivia, que es lo que ha pasado en Ecuador, que es lo que ha pasado, en mi opinión, en Colombia, ¿no es cierto? Yo cada vez más, perdóname que me extralimite, cada vez más estoy diciendo que el costo, en mi opinión, en Colombia, el problema no es la guerra. El costo de mantener una élite, ¿no es cierto?, oligárquica en Colombia, que se repite acá los apellidos, que están vinculados al narcotráfico y a paramilitares, es la guerra. Es la élite y su mantenimiento en el poder lo que legitima la guerra. Entonces me parece que es plantearse de otra manera otros temas. Yo viajo a Colombia todos los meses, o sea que más o menos conozco. Entonces, sí creo que es importante discutir en otro tema, y por eso decía al principio, más confío en los anteojos que en los ojos, ¿no es cierto? El problema es qué anteojos nos ponemos. Y con qué anteojos miramos esta nueva realidad que emerge, que como bien dice un informe, que lo tengo acá y con esta frase termino, del Latinobarómetro, que es un informe del año 2008, que dice lo siguiente, y termino con esto. En aquellos países donde hay momentos ingobernables, son precisamente aquellos donde más cambios hay y más se persigue avances hacia mayores niveles de democratización. La ingobernabilidad se está transformando perversamente en un gran instrumento de democratización.
Y esta aparente paradoja es el problema que hoy día tiene América del Sur y América Latina. Muchas gracias. Gracias, Beto. Vas a hacer que después de 4 años de amistad me enoje contigo por primera vez, pero no voy a caer en esa tentación. Bueno, Max. Gracias. Sobre la primera pregunta, justo acaba de participar en una conferencia donde habló Jim Maguire sobre este tema y hizo una comparación entre Chávez y Perón. Y la pregunta fue, de aquí a 50 o 70 años, la figura de Chávez va a ser para Venezuela lo que es Perón hoy día para Argentina. Y su argumento fue que no. Y básicamente el argumento fue lo siguiente, que al ser derrocado, Perón se fue al exilio. Y durante mucho tiempo, desde fuera, sigo siendo un referente importantísimo en la política argentina. La muerte de Chávez es un golpe muy duro para el chavismo. Y la ausencia de Chávez, el hecho de que no está para volver, puede ser una razón por la cual se complica la tarea de la institucionalización de la carisma, para usar la frase de Weber. Es decir, uno de los grandes problemas con el personalismo en la política es precisamente eso, que es muy difícil para los líderes que tienen un gran poder porque ellos tienen el fe y la confianza de las masas. Es muy difícil para este tipo de liderazgo de generar sucesores. Lo vemos, es un problema, va a ser un problema en Bolivia después de Evo y es un problema obviamente en Venezuela. Claro, es obvio que Maduro no es Chávez. Y gran parte de la crisis de Venezuela hoy en día es un reflejo de eso, que simplemente está ausente Chávez. Chávez hubiera manejado esa situación de una manera muy diferente. Maduro no tiene el olfato, no tiene la gran capacidad estratégica que tenía Chávez y mucho menos la carisma. Entonces yo creo que hay un problema para el chavismo. Yo no sé hasta qué punto va a durar. Eso obviamente va a depender también de la organización del partido, el desenlace de la crisis actual y muchos elementos. Pero yo creo que el personalismo es un obstáculo. Sobre la segunda pregunta sobre el totalitarismo, sin Estado de Derecho y fraude, qué clase de democracia, no hay derechos humanos. Yo no creo que hay politólogo serio que diría que Venezuela es un país totalitario. Puedo estar equivocado, de repente alguien conoce algún politólogo que ha usado esta frase para calificar el régimen político venezolano. Un régimen totalitario significa movilización obligatoria, cosa que no existe en Venezuela. Movilización sí hay, definitivamente. Movilización obligatoria, por ejemplo, para tener derecho de expresión, derecho de ser miembro de una organización política o por tener empleo en el Estado. No. Hay problemas como la lista Tascón y es muy serio. Pero movilización obligatoria al estilo totalitario de la Unión Soviética no hay. Ideología oficial. Bueno, obviamente hay elementos, ¿no? de tener la ideología bolivariana, cambiar el nombre del país, exigir que las Fuerzas Armadas sean leales. Hay un conjunto de elementos ahí, pero eso no llega a ser ideología oficial en el sentido de un régimen totalitario, donde todos tienen que, por tener derecho de participar en la política, compartir la misma ideología. O sea, no llega a eso monopolio de un solo partido. Tampoco, ¿no? O sea, puede haber mucho ventajismo en la política, pero hay una diferencia entre ventajismo y monopolio. Entonces, hay que tener un poco de fineza con el uso de los conceptos. Lo que puede existir en Venezuela es un régimen autoritario de algún tipo. Puede ser autoritarismo competitivo, ese es el argumento de muchos
politólogos. Esto es una calificación del régimen que sí se encuentra. Y ahí el tema es, ¿no?, hasta qué punto el ventajismo desnaturaliza un régimen democrático de tal manera que no se puede considerar democrático, sino ya es autoritario. O hasta qué punto la violación de derechos humanos llega a convertir un régimen en un régimen autoritario. Ahora, tomamos el caso de fraude, ¿no? No hubo fraude en Venezuela. Si vamos a usar la palabra no para hablar de cualquier desigualdad o falta de equidad en la competencia electoral, eso sí hubo. Y no es para menospreciarlo, es muy serio. Yo creo que es muy serio. A mí me parece inadmisible el nivel de ventajismo. No lo aceptaría yo en mi país y no creo que Venezuela tampoco merece esa clase de ventajismo electoral. Es un grave hecho que merece el repudio, pero de ahí a decir que Maduro perdió las elecciones y ganó Capriles, hay una brecha. O sea, los votos fueron, el conteo de los votos, no hay ninguna razón para pensar que no fue bien. O sea, tienen un sistema electoral, Venezuela, que es bastante bueno. El problema no es en el conteo de los votos, es justamente el contexto. Hay que ser consecuente con nuestras palabras. Si tú dices que hubo fraude, lo que estás diciendo es que Maduro robó las elecciones y el presidente debe ser Capriles. A ver, ¿realmente piensan eso? Si lo piensan, muy bien. Es una opinión y es coherente. Me parece que es equivocado. Pero hay que reconocer de que los conceptos y el lenguaje que nosotros usamos tienen graves consecuencias políticas. Por ejemplo, a mí me pena muchísimo leer el último informe de Provea sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y me da pena no poder sumir a las voces que critican duramente Venezuela, porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, ¿por qué tú, que eres de la izquierda, no criticas al régimen venezolano? Yo sí creo que hay que criticarlo, pero ojo, es una oposición que busca la salida de un gobierno que ha sido elegido y a mi juicio tiene, a pesar de todos los efectos de ese proceso, una legitimidad electoral. Por eso la gente que ha criticado, que ha apoyado la salida y la oposición y ha criticado los abusos de derechos humanos, sufren cuando los critican por ser golpistas. O sea, es muy complicado en este escenario afirmar, por un lado, la importancia de respeto a los derechos humanos. Y yo sí, en este sentido, quiero ser muy claro. Me da mucha pena leer ese informe y ver el maltrato de mucha gente que ha salido a protestar, como tiene todo derecho, pacíficamente. Pero tampoco puedo aceptar que sale gente a la calle a usar violencia para buscar, fuera de la Constitución, a derrocar un régimen que tiene todavía la legitimidad electoral de haber ganado más que el 50% de los votos en la última elección. Muchas gracias, Max. Bueno, hacemos una última ronda de preguntas. Si los invitados me prometen utilizar solo 2 minutos cada uno. 2 minutos. Y las preguntas, muchas gracias. Sí, no vamos a poder dar lectura y tratamiento a todas, muy interesantes. Qué suerte que están ustedes tres porque son las mismas preguntas que los estudiantes me hacen en clase y no sé si tengo tantos recursos para responderlas, así que bueno, a Lucho, de formar parte de una comisión mediadora, ¿qué medidas propuestas
serían necesarias para salir del conflicto? ¿Qué acciones crees que deben tomar la oposición de ahora en adelante? ¿No cree usted que la mesa de unidad ha fracasado en sus objetivos políticos y que se deben separar los partidos políticos que los componen para crear más fortaleza? Me refiero a la debilidad de los partidos políticos que tenemos actualmente en Venezuela. Aquí hay dos preguntas que son para los tres. Pueden tomar algún tema y desarrollarlo en 2 minutos. Entonces, ¿por qué Capriles y Leopoldo López son diferentes y sus objetivos están relacionados con el bien de Venezuela? ¿Cuál es el papel de la violencia, creo que Max un poco se refirió a eso, contra ciudadanos en el proceso bolivariano? Y aquí 2 preguntas para Beto. Sobre el contexto, Capriles se ha venido acercando cada vez más a la postura de Leopoldo. ¿No puedes comparar el contexto latinoamericano cuando los países son tan diferentes? Tanto Ecuador, Perú, Bolivia son países similares a Venezuela. ¿Y crees que en algún punto el pésimo manejo económico venezolano oculto hasta ahora por el alza del precio del petróleo destruirá el régimen desde su base y ocasionará en última instancia el fin adelantado de su gobierno? Otra que es para los tres, consideran que Venezuela está controlada por Cuba. Y ahí terminaríamos. Sí, ahí terminaríamos. 2 minutos, por favor, cada uno, y ahí daríamos ya finalización. Bueno, son una avalancha de respuestas, ¿no?, a estas preguntas. Bueno, yo creo que un punto importante acá es el manejo de las reglas electorales, ¿no? Yo creo que con las reglas electorales actuales siempre va a ganar el gobierno de turno. Yo llegué a este país cuando José Portillo era el jefe de la OMPE. ¿Ustedes se acuerdan? Papelito manda y tal. Cuando entró Fernando Tuesta, tuvo que hacer una reingeniería absoluta de la OMPE. ¿Por qué? Porque todo el proceso estaba destinado a un solo resultado. Entonces, y casualmente esta mañana hablando con Ramón Guillermo Aveledo, secretario de la Mesa de la Unidad que pasó por Lima, el empeño ahora frente a UNASUR, en la cual, por cierto, él confía más que yo, es que las próximas autoridades electorales venezolanas respondan a un principio de, por lo menos de neutralidad, para darle un nombre. Y eso creo que será fundamental. Sobre el papel de la oposición, que si Capriles no se parece a López y López no se parece a María Corina. Mire, a mí eso no me preocupa, más bien me satisface que existan varias caras y no como en el oficialismo, donde prácticamente, siguiendo un poco las palabras de Max, el personalismo del líder es lo que marca, ¿no? Aquí hay varias caras y eso me parece bien. Ya el pueblo decidirá qué cara será la que le gusta más a la hora de votar. Eso es parte de la libertad democrática. Por supuesto, y Beto sabe porque vivió ese tiempo de Fujimori, los gobiernos autoritarios siempre quieren debilitar las fuerzas de la oposición, los partidos políticos. En Venezuela, aparte del desgaste natural de los 40 años de la democracia anterior, el gobierno de turno en estos 15 años ha tratado de tener un régimen prácticamente de partido no único, pero sí los buenos contra los malos, esa táctica tan acostumbrada del populismo, ¿no? El Congreso del Partido Socialista Venezolano está previsto para el mes que viene, ya se ha pospuesto 4 veces. Tengo la impresión que se va a volver a posponer una vez más, porque, y en eso coincido absolutamente con Max, cuando ya no está el líder fundamental, pues los 3 gatos que están a cargo del teatro, pues no saben qué hacer. Es más, a mí que me gusta mucho jugar dominó, tal vez por una tradición, por mi suegra, que es una gran jugadora de dominó, dice que el juego está trancado. O sea, hay una parálisis a nivel de gobierno, porque hay reformas que el gobierno quiere hacer,
Por ejemplo, el aumento del precio de la gasolina. En Venezuela, la gasolina es más barata que el agua. Y se ha dicho que para recompensar un poco a las arcas tan exiguas que tiene el gobierno, se necesita aumentar el precio de la gasolina. Esa reforma no se da porque nadie quiere ponerle la cascabel al gato. Reformas de tipo tributario y otras reformas que se quieren hacer no se hacen. Como dice Max, si estuviera Chávez, Chávez haría esa reforma, pero lamentablemente no las va a hacer. Y yo sí creo, alguien lo mencionó en una de las preguntas, que vamos a tener un final adelantado en base al tema económico. Pero el final adelantado yo lo quiero dentro de la Constitución. Nuevamente quiero recalcar eso. Golpes no los acepto ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No, sobre la parte económica yo sí creo que hay serios problemas, ¿no? Serísimos problemas. Las pocas veces que he leído sobre el socialismo del siglo XXI no he entendido mucho lo que dicen, ¿no? Pero yo creo que hay un mal manejo económico en Venezuela, o sea, teniendo la cantidad de dólares que tiene Venezuela, en mi opinión. Pero también quiero decir que es una de las sociedades, Venezuela es bien curioso, ¿no? Si uno revisa bien el Latinobarómetro, aparece sistemáticamente como uno de los gobiernos o regímenes más democráticos, que apoyan más a los partidos. Desde el punto de vista de las preguntas del Latinobarómetro, Venezuela está muy lejos del Perú. Acá somos casi un país autoritario. Para que vean las diferencias de percepciones de la complejidad que es la realidad. Por eso es importante decir eso. 3 cosas en 2 minutos. Uno, yo creo que ¿qué cosa está jugándose, en mi opinión, en muchos de estos países de la región y también Venezuela? O sea, yo no creo que la ausencia, o sea, es cierto que la ausencia de Chávez es un problema, pero también puede ser un mito, que es justamente lo que está haciendo el gobierno, ¿no es cierto? O sea, Chávez es considerado una especie de, está casi más arriba que Bolívar, con lo cual es bastante en Venezuela. Yo recuerdo que mi padre me decía que los venezolanos, cuando pasaban por la estatua de Bolívar, se sacaban el sombrero, ¿no es cierto? Cosa que acá es impensable cuando uno pasa por San Martín. Pero yo creo que están creando un mito. El problema es si les liga o no. Pero detrás de ese problema es lo que yo llamo siempre, o que muchos llaman, yo no, muchos, el pueblo. Hay un pueblo peronista, ¿no es cierto? Ese chiste de Perón, que le ponen a Perón. ¿Y cómo se dividen los argentinos? Bueno, 1/3 son radicales, 1/3 son de izquierda, 1/3 son de derecha. Entonces el periodista le dice, ¿y peronistas? Esos son todos. ¿No es cierto? Peronistas somos todos. Somos todos, dicen, ¿no? Peronistas somos todos. Se incluye también. Claro. Entonces, y yo tenía que ver, por ejemplo, con el APRA, ¿no es cierto? El APRA, que un pueblo aprista. No se dice abuelos apristas, padres apristas, nietos apristas, no sé cuántos apristas, que felizmente para mi goce personal se ha terminado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, yo creo que lo que está jugando en Venezuela es la constitución de un nuevo pueblo, que es lo que define, en mi opinión, las nuevas reglas de la política. Y que es el ingreso de un pueblo, en mi opinión, plebeyo. Y generalmente el rostro de plebeyo siempre es desagradable para un sector de la sociedad. Entonces, yo sí creo que eso está jugando, o sea, la constitución de nuevos sujetos. Hoy día los indios o los indígenas, como quieran calificarlo, en Venezuela ya no pueden ser marginados, desde mi punto de vista. ¿No es cierto? Con la revolución del 52, los indígenas bolivianos recién pudieron caminar por la vereda. Hoy día pueden caminar por la vereda y subir por los ministerios y ser ministros. Entonces, yo creo que eso es fundamental entender. Es el concepto de pueblo que se está jugando, que está muy asociado al populismo, palabra que a mí no me desagrada, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Y lo digo abiertamente, ¿no? Y dos, para terminar, y que tiene que ver con esta idea que bien dice Lucho de buenos y malos. Hay momentos en que la política es así, pues hay buenos y hay malos. Porque se requiere rayar la cancha. Rayar la cancha. Yo siempre he pensado que luego de la caída del Fujimorismo, el Fujimorismo debió de ser proscrito, habiendo sido asesor de Paniagua, para rayar la cancha y hacer un pacto democrático entre todas las fuerzas
antifujimorista para que nunca más vuelva. Es un pacto excluyente de un sector social. Pues yo lo he escrito, lo digo y lo ratifico. Y no viendo estos dramas, si vamos a votar entre Keiko o Alan García, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay momentos en que las sociedades se comportan así, hay buenos y hay malos. Y dos, es el tema cubano. ¿Ustedes creen que Cuba es un peligro? ¿Con la Junta sobrevive? Yo creo que lo que sí creo que hay mucha ofensiva, en mi opinión, mediática. ¿Qué diario defiende en este país a Venezuela? La Primera, ¿no es cierto? Todo el resto, como la caricatura que sacaba ayer Carlín, no sobre Venezuela, sino sobre Villarán, que dice, lleva la reelección, prepárense, y ponen todos los diarios, ¿no? El Comercio, Ojo, no sé cuántos, ¿no? Correo, todo este ejército mediático contra Osuna Villarán. Yo siento que una cosa parecida respecto a Chávez de Venezuela, a Cristina Fernández, a una serie de personas. Le pensaba leer un fragmento, una nota que sale en el Correo sobre la supuesta control de las redes sociales, que nunca explican qué consiste el control de las redes sociales, pero hay líneas de líneas atacando al régimen venezolano, como ejemplo de control y de manejo mediático. Entonces yo sí creo que, y además para terminar, América Latina y América del Sur en particular, conoce muy de cerca lo que han sido, en mi opinión, injerencias externas, ¿no es cierto? Acaban de ser publicadas no sé cuántas páginas sobre el golpe de Estado en Chile, desde el cual yo viví en la época de Allende. Y se sabe perfectamente el golpe de Estado en Brasil, del 64, con un trabajo de Mónica Hirsch, cómo participa Estados Unidos, y se sabe una serie digamos, de injerencias abiertas externas. Somos un continente que ha sido, entre comillas, violado, no una, sino N veces por agentes externos y en particular por Estados Unidos. Como dice el chiste, no soy paranoico porque creo que alguien me persigue muchas veces, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que hay que pensar también en que Venezuela es también un campo de confrontación, como hoy día lo es, por ejemplo, Ucrania, ¿no es cierto?, para saltarnos de continente que no está en el debate, pero sí creo que tiene que ver, en mi opinión, con un asunto también de injerencia externa, que UNASUR rechaza, que es un tema que no hemos tocado. Yo prefiero que el tema de Venezuela sea visto por UNASUR y no por la OEA, porque es fundamental que los asuntos de América del Sur sean resueltos por la gente de América del Sur, y no por Estados Unidos, como ha sido durante muchas décadas en este subcontinente. Y eso me parece fundamental, porque yo quiero terminar con esto, creo que Estados Unidos no tiene ya autoridad moral para enseñarnos qué cosa es democracia. ¿No es cierto? Cuando destruyen pueblos enteros como Libia, como Siria, como Irak, como Afganistán, y donde pone el pie, ¿no es cierto? Es casi como Atila. Donde pasa Atila no crece la hierba. Entonces sí me parece discutir también estos temas. No es porque yo agite la bandera antiimperialista, nada por el estilo. Yo quiero que los pueblos y los gobiernos de América del Sur se autogobiernen, definan sus propios límites y resuelvan sus problemas. Y eso me parece fundamental. Y ese es mi mensaje final. Entonces, es un momento excepcional, que no se va a repetir en muchos años. Y estamos obligados a entender ese momento excepcional con otros anteojos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Beto. Los que lo conocemos a Beto damos 2 minutos sabiendo que va a hablar. En realidad eran 5, pero si yo decía 5, Beto nos habla 10. Pero sí, bueno, Max. Pero vale la pena. 5. Sí, sí. No, muy brevemente. Yo creo que la diferencia entre Capriles y López es un buen reflejo de lo que es la dilema para la oposición. Si tú eres un político opositor hoy día en Venezuela, tienes que hacer una elección. O piensas que puedes ganar electoralmente dentro de la Constitución. Y entonces apuestas por eso. Y eso es lo que ha hecho Capriles. O tomas la decisión de que es imposible, que no hay forma con ese régimen, que nunca vas a poder ganar una elección en este sistema, y entonces armas tomar, porque con toda legitimidad, si es un régimen autoritario, con todo derecho, tomar las medidas necesarias para destruirlo. Esta es una decisión
fundamental. Y es un dilema real. No solamente es un dilema real, pero la política hoy en día en Venezuela es realmente incierto. O sea, yo, por mi intuición, siento que Capriles tiene la mejor estrategia. Y a la larga es más probable que en el futuro hablamos del presidente Capriles que hablamos del presidente López. Pero eso es solamente una intuición. Y puedo estar totalmente equivocado. Y si estoy equivocado, entonces esta apuesta es un error. Pero yo creo que esto es el dilema de fondo para la oposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que hemos gozado y recibido básicamente tres miradas. Una, si se quiere, más en clave más latinoamericana, con Beto. Con Max, más la del académico puro, refiriéndose a la forma de gobierno, y con Lucho la experiencia más personal, directa y cercana de alguien que conoce el proceso venezolano y lo sigue mucho más de cerca. Haciendo mías las palabras de Luis, me parece que esto ha sido posible también, o en parte, gracias a una iniciativa de los estudiantes, y resulta sumamente auspicioso que estudiantes de economía, administración, carreras que no son tan ligados o afines a las ciencias sociales, estén hoy aquí y hayan tenido esta inquietud por conocer, escuchar y debatir en un marco plural y de respeto y sin golpes bajos sobre una realidad que es ciertamente compleja. Y bueno, nuevamente gracias al Departamento de Ciencias Sociales que ha estado detrás, y al Centro de Investigación. Aquí está su titular, la doctora Cintia Sambor, que han estado atrás apoyando y haciendo todo lo posible para que hoy disfrutemos de este conversatorio tan fascinante, y por eso nuevamente gracias, y bueno, será hasta la próxima entonces.